la ONU llama a la Corte Penal Internacional a que se realice una conducción y detención de Nicolás Maduro. La ONU ha solicitado intervenir contra los responsables venezolanos de crímenes en ese país. Sobre todo se trata de Nicolás Maduro, Néstor Reverol y por supuesto Padrino López. La ONU estima que el régimen lleva a cabo desde el 2014 una política de Estado asumida al más alto nivel que constituyen crímenes que ya han sido aceptados por la Haya. Hay conocimiento de los crímenes que se sigan cometiendo por altas autoridades. Ese es el apuro que tiene la ONU para que la Corte Penal Internacional tenga que conducir a Nicolás Maduro para detenerlo, para que no siga cometiendo estos crímenes. Esto no tiene nada que ver con el diálogo que hay en México. Recordemos que Nicolás Maduro puede ser detenido en 24 horas y el diálogo en México va a continuar. ¿Por qué? Porque el diálogo en México, a pesar de que intentan de que funcione para que Maduro pueda esquivar todas estas denuncias de la Corte Penal Internacional, más las denuncias de los Estados Unidos y de Colombia y de otros países, simplemente si eso no se logra o se presiona con eso, independientemente de eso, allá en México están tratando de liberar ya a Venezuela. O sea, sin saber siquiera si Maduro va o no a estar en Venezuela, se requiere que haya un reemplazo ya. Y se está hablando muy fuerte de que Jorge Rodríguez va a reemplazar el espacio que va a dejar Nicolás Maduro, ya sea que sea detenido por la Corte Penal Internacional, algo que parece ser algo definitivo, porque si no, mínimo, él va a estar entonces en una especie de fuga. Él va a estar siendo un fugitivo. Ya es un fugitivo de los Estados Unidos, pero eso es algo unilateral. Siendo un fugitivo de la Corte Penal Internacional, entonces ya por supuesto que él no puede seguir siendo el jefe de Estado en Venezuela. Maduro y sus principales ministros están vinculados en los crímenes que se les ha puesto según las Naciones Unidas a través de varios informes que han denunciado muchos de los crímenes que ya han sido aceptados ahora por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Recordemos que el Estado que pase a ser parte del Estatuto de Roma acepta por ello la competencia de la Corte Penal respecto a los crímenes. Esto quiere decir que Venezuela es un Estado que es parte del Estatuto y es por ello que deben aceptar la competencia de la Corte. Esto no es que cuando me conviene estoy bien con la Corte Penal Internacional y cuando no me conviene no, como lo ha dicho Jorge Arriaza o lo ha dicho el fiscal Tarek William Saab, quienes nadie cree en ello. Nadie puede estar, ni siquiera esos criminales amigos del régimen de Nicolás Maduro tienen ninguna credibilidad, y mucho menos cuando estamos hablando de la Corte Penal Internacional o de la ONU. Ellos sí se demoran demasiado, pero es para evitar cualquier error en lo que tenga que ver con el debido proceso. Por ejemplo, ya se sabe que se ha recibido información de que el SEBIN ha sido manipulado por Maduro y Diosdado Cabello, que daban instrucciones directas al director de esa agencia, por lo cual se hablan de 7 personas que estarían mencionados en la Corte Penal Internacional. 3 ya han sido mencionados y se saben quiénes son, pero hay aparentemente 4 más, y entre esos estaría un Diosdado Cabello. Eso dejaría por fuera a Cabello en cualquier tipo de negociación o en cualquier tipo de reemplazo de Nicolás Maduro en Venezuela, porque también sería acusado. Uno de los que no está acusado de nada por ahora, y parece mentira, es Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez entonces podría reemplazar a Nicolás Maduro una vez sea acusado, conducido, detenido o que ya sea enviado a la Haya. Hay decenas de informes sobre las violaciones a los derechos humanos. Ya la alta comisionada de la ONU hizo fuertes denuncias. Hay un tema con los presos políticos. Y simplemente el informe de Naciones Unidas fue muy duro y por eso están solicitando que la Corte Penal debe estar movilizándose para alguna especie de conducción
de Nicolás Maduro. Recordemos que la ONU es muy grande y cuando hablamos de que la ONU señala algunas cosas, estamos hablando de algunos individuos dentro de la ONU, porque también en derechos humanos está hasta Cuba, está hasta Venezuela, pero estamos hablando de la ONU en general. Se sabe que mientras no haya un diálogo, Venezuela no va a poder surgir, y por eso es que hay un diálogo ahora mismo en México, independientemente de que si a Maduro se lo llevan o no. Parece muy compleja cualquier salida y están tratando de que sea una salida pacífica. Para que sea pacífica, la única salida es el diálogo, y eso es lo que están tratando de hacer en México. De lo contrario, va a tener que ser una salida un poco militar. Recordemos que según el artículo 58 se puede hacer una orden de detención o una orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Esto se da simplemente cuando hay motivo razonable para creer que se han cometido crímenes de competencia de la Corte, y ya esto fue despejado de toda duda. La detención parece ser necesaria para asegurar que la persona comparezca en juicio y que también, en este caso, Nicolás Maduro no siga cometiendo los mismos crímenes, tampoco que Maduro no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte. En este caso, se impide que Nicolás Maduro siga cometiendo también ese crimen o el mismo crimen que es de la competencia de la Corte. Es por eso que se solicita que Maduro debe separarse en este momento de Venezuela. No es que sea culpable en este momento, pero se está solicitando que se dé rápidamente una orden de detención. Recordemos que el fiscal ya inició la investigación con toda la información acerca de los crímenes que habría realizado Maduro y sus secuaces. Ya se analizó la veracidad de la información recibida y se ha llegado a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir la investigación. Es ahí cuando empieza todo el descalabro de Nicolás Maduro, su régimen y muchos de sus socios. También Maduro y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con estos crímenes, y sabemos que entre esos podría estar Diosdado Cabello, pero también todavía se están mencionando a otras personas. Pero lo principal es Nicolás Maduro, Padrino López y Néstor Reverol, porque esta crisis que se vive en Venezuela y que se ha profundizado ahora desde hace unos años acá, han tenido que, por supuesto, acelerar todo tipo de cuestiones en contra de Nicolás Maduro. Recordemos que hace 3 años ni siquiera Nicolás Maduro todavía había sido acusado por los Estados Unidos por la DEA. La alta comisionada de la ONU todavía no había dicho nada para ese tiempo, pero ahora Michelle Bachelet, quien decían todos que era una gran amiga de Nicolás Maduro, al igual que Bensouda, estas dos mujeres ya han declarado en contra de Nicolás Maduro. Se espera una detención provisional o una entrega y se van a tomar las medidas necesarias para esta detención. Y la ONU está forzando y obligando a la Corte Penal Internacional para que tengan que detener a Nicolás Maduro. La Corte tendría que transmitir la solicitud de detención y entrega de esa persona al Estado en el territorio donde se pueda hallar. Eso es Venezuela. El asunto es quién lo va entonces a ir a buscar. Ya hay una ley que dice que se solicitará la cooperación de los estados partes para cumplir con las solicitudes de detención y entrega de Nicolás Maduro. Esto quiere decir que Colombia, Canadá, Brasil, otros países del Estatuto de Roma podrían entonces llevarse a Nicolás Maduro. Ese es un riesgo real, actual, que ahora mismo está Nicolás Maduro sopesando, y creen que pueden hacer algo en las negociaciones de México, pero no se sabe muy bien. Ya han dicho que no hay manera de que eso se pueda echar para atrás. Entonces, de ser eso así, que no se puede negociar eso con Nicolás Maduro, lo que estaríamos viendo entonces en México es simplemente un trámite para la transición de una democracia en Venezuela, y que ya no tendría nada que ver
con Nicolás Maduro. ¿Creen ustedes posible que Jorge Rodríguez sea la continuación de Nicolás Maduro como presidente de la Asamblea Nacional ilegítima, que en este momento va a tener que ser quizás aceptada en estas negociaciones? Y dentro de Venezuela, a pesar de que eso es un circo y hay dos asambleas nacionales, Jorge Rodríguez podría entonces ser el reemplazo de Nicolás Maduro, podría ser el presidente encargado de Venezuela. Tendríamos dos presidentes encargados y eso sería parte de una transición si Estados Unidos lo acepta en estas negociaciones de México. Como sea, Nicolás Maduro está desesperado y creo que ya sabe que es el final de su poder y no hay mucho más que hacer sino buscar el mejor arreglo para que pueda irse a otro país y tratar de buscar el mejor arreglo para evitar quizás ser detenido y ser enviado a La Haya, aunque eso no se le puede garantizar. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.